Bien, son las 10 de la mañana con 2 minutos. Estamos en su programa Revisiones de Radio Andina Sistema de Comunicaciones. Y como ya habíamos anunciado inicialmente, en este bloque tendremos la participación de nuestras invitadas especiales. Estará la doctora Maciel Terrazas del Movimiento Tercer Sistema con el tema Mujer y Política. Claudio. Así es, muy buenos días. Le damos a la doctora Maciel Terrazas. Vamos a hablar sobre aspectos que hacen al rol de la mujer y la política. Este es un tema importante cuando este año 2005, año del Bicentenario, vamos a tener elecciones nacionales y en ese propósito la participación de la mujer ha tenido antecedentes que han marcado de alguna forma fortalecer la presencia, primero con una cuota del 30% y luego con el 50%. En eso va a ir la valoración de los avances que se ha logrado, han sido importantes, no ha servido de mucho y a ella le vamos a consultar. Le damos la bienvenida a la doctora Maciel Terrazas, representante del Tercer Sistema. Un gusto tenerla acá en pantalla. Buen día, doctora. ¿Cómo está, Moisés? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este acercamiento con la población y este tema tan importante, Moisés, que es el tema de la participación política de la mujer. Así es, le habla Claudio Loza. Moisés va a estar en el segundo segmento. Estamos con Adela Calizaya. Bueno, Adela. Así es, doctora, muy bienvenida nuevamente, ¿no?, a nuestro programa donde hacemos análisis, debate y comentarios respecto a los temas. En este caso, la propuesta del tema es mujer y política. Ya con el antecedente que dio mi compañero Claudio, inicialmente 30% las cuotas de poder para las mujeres, luego 50%, hay una equidad. ¿Cuál será el avance, doctora, en este aspecto, la participación en la política de la mujer? ¿Cuál es su valoración, su evaluación que puede hacer al momento, toda vez que ya estamos en época electoral respecto a lo que se referirá a las elecciones generales? ¿Cuál es su evaluación, doctora? Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Perdón, Claudio, muy buenos días nuevamente. Buen día. Mira, buenos días. Realmente la situación política de la mujer, por más de que tengamos estas cuotas, ¿no?, por ley, yo creo que más bien no ayudan. ¿Por qué? Porque son justamente eso, son cuotas, son una especie de dádivas que nos da la ley, ¿no es verdad? En ese afán de querer hacer que la mujer participe, ¿no?, activamente de la política. Pero ¿qué está pasando? El problema no es, en mi criterio, solamente legal o que pase por una consideración legal, sino que el problema es más de fondo. El problema es justamente, ¿no?, de los partidos políticos y del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y por qué digo esto, compañera? Porque dentro de los partidos políticos, y esa es la experiencia que me gustaría un poco compartir en este espacio con este programa y con la gente que nos está escuchando, dentro de los partidos políticos, lamentablemente, hay una estructura de poder que está centralizada en los líderes o en los jefes de los partidos políticos que confunden su rol, Claudio, ¿no? Lo confunden ¿en qué sentido? En que se creen dueños de los partidos, ¿no? Y es una posición, por ejemplo, que el Tribunal Supremo Electoral en algún el año pasado, en el que mi persona no ha podido participar, ¿no?, para ser presidenta del partido, para tener la posibilidad de ser elegida, pese a tener mucho apoyo. ¿Qué ha pasado en ese escenario, no? Lastimosamente ha habido un grupo de personas, ¿no?, que arrogándose la representación o el derecho que tiene el partido en su conjunto, ha pensado que solo ese grupo puede ejercer ese don de mando dentro del partido. Y lastimosamente ahora, a raíz de esa situación de violencia que mi persona ha vivido y que lo he hecho público todo este tiempo, las acciones jurídicas que yo he ido encarando están dando resultado. Y por tanto,
el Partido Movimiento Tercer Sistema tiene que llevar adelante otro congreso en el que vamos a elegir, ahí sí, legítimamente, en igualdad de condiciones, ¿no? Democráticamente, como dice nuestro estatuto y como dice la ley 1096, con supervisión del Tribunal Supremo Electoral, un verdadero congreso de hombres y mujeres militantes, simpatizantes y pueblo en general. Eso es un poco la situación, querido Claudio, de lo que está pasando en Bolivia. Si dentro de los partidos políticos no podemos aperturarnos a esta participación activa y el Tribunal Supremo no supervisa adecuadamente ese rol que tienen los partidos políticos de garantizar a las mujeres participar de elecciones, por ejemplo, dentro de sus directivas, y más aún presentándolas como candidatas, entonces una ley que solamente te dé cuotas no te va a resolver el problema de la verdadera y efectiva participación de la mujer en política. Bien, el tema realmente es, para usted, lo ha vivido, ¿no? Lo ha vivido en el movimiento Tercer Sistema, y eso sin duda nos va a poder apoyar con elementos centrales. ¿Es la estructura del partido lo que no permite o son las personas? Porque hay dos cosas, ¿no? Dentro de estas nuevas disposiciones, incluso al tiempo de organizar un partido, le piden la participación del 50-50, ¿no? Hasta en la directiva, no hablando todavía de candidaturas, ni siquiera de quién está a cargo del partido. En esa línea, el movimiento Tercer Sistema cumple con esa proporcionalidad en el directorio, y si es así, ¿a qué se debe que el apoyo de pronto vaya a un hombre y no a una mujer? Claudio, es muy importante lo que dices, porque evidentemente es la estructura del partido, pero también coadyuvan las personas. Por ejemplo, en esa elección que se ha tenido el 30 de marzo, donde yo he sido excluida prácticamente, me han sacado a la fuerza, inclusive con la policía. Lo más preocupante que ha hecho el presidente del partido, Félix Pazzi, es cambiar de lugar, Claudio. En una resolución del Tribunal Supremo está fijado el lugar donde iba a ser el Congreso. Y eso se hace para todos los partidos políticos, ¿no? Se fija un lugar y una fecha, una hora para que haya supervisión del CIFT. En el caso nuestro, el día del Congreso, que estaba fijado en un hotel, Pan American Hotel de acá de la ciudad de La Paz, ha sido cambiado horas, 10 o minutos antes, ¿no? A otro ambiente que es el Madero. Cuando mi persona y los otros delegados hemos concurrido, no nos han dejado entrar, han cerrado la puerta, y es más, como era del segundo piso, nos miraban de ahí arriba e incluso se reían. Yo no podía creer la situación. ¿Y por qué? Todos estos elementos lo ha visto el CIFDE. O sea, una instancia del Tribunal Supremo Electoral que no es parte de la estructura del movimiento del sistema. Es un veedor independiente que supervisa estos actos de elección de directiva, no solo al movimiento Tercer Sistema, sino a todos los partidos políticos. Cuando nosotros advertimos esa presencia, sinceramente, Claudio, yo tenía la esperanza de que este Congreso se iba a anular, porque ellos son los testigos presenciales de lo que nos han hecho. Sin embargo, el Congreso se aprueba, pese a todas las irregularidades que yo he presentado antes, durante y después de este Congreso. Eso es el elemento que llama poderosamente la atención, porque si bien la estructura del partido, todo cómo está compuesta la elección y demás, puede estar bien, ¿no? Pero estos elementos de violencia que lo han hecho personas dentro del partido, lastimosamente hombres y mujeres también, ¿no? Está una especie así que podríamos llamarle tiene un aval del Tribunal Supremo Electoral con esa unidad especializada en supervisión. Entonces también el problema se hace más que todo institucional, no solo dentro del partido, sino por las instituciones llamadas a supervisar eventos dentro de los partidos políticos que se supone tienen que ser democráticos, de acuerdo a la norma, a la Constitución, etcétera, y en el caso del movimiento Tercer Sistema, esa situación no se ha dado, Claudio. Lastimosamente se ha aprobado un Congreso
con todas estas irregularidades y vicios de nulidad. Bueno, lo que usted denuncia hoy en el programa es realmente sorprendente. Cambiar a pocas horas el lugar del Congreso realmente debería haber sido suficiente para anular ese evento partidario, ¿no? Y peor aún, si estaba el CIFDE, que es la organización que supervisa el cumplimiento de la norma, tanto estatutaria como de la norma electoral, ¿no? Yo, dentro de los argumentos que ha planteado, usted seguramente ha denunciado en el Tribunal Electoral, quisiera conocer qué le han respondido los miembros del Tribunal Supremo Electoral, qué radica el informe del CIFDE, por qué razón aprueban el Congreso de Félix Pazzi y no observaron cómo podía haberlo hecho. Por favor. A ver, Claudio, evidentemente, yo he hecho todas las representaciones necesarias. ¿Por qué? Porque desde diciembre del 2023, Claudio, yo hice como presidenta nacional de mujeres, que soy del Movimiento Tercer Sistema, 2 reuniones en las que tuve mucho apoyo de mi base, de mi militancia, de las personas simpatizantes, para que yo pueda concurrir al evento de este Congreso Nacional para elegir directiva. Yo era candidata, ¿no? En ese sentido, esos actos los he hecho conocer al tribunal. Cuando yo he oficializado en esas reuniones mi candidatura, empezó la violencia, ¿no? Empezaron a decirme que yo simplemente era administradora y que nunca podía aspirar a ser líder, ni mucho menos presidenta del partido. Y eso he hecho conocer a mi Tribunal de Honor de manera interna, tal como dice mi estatuto. Como el Tribunal de Honor, no sé, desde un primer momento se parcializó, yo recurrí al Tribunal Supremo Electoral. Claudio, desde febrero del año pasado, he presentado notas, he presentado memoriales, porque yo soy de primera formación abogado, he firmado mis memoriales. Desde febrero del 2024, he presentado toda la situación de violencia que yo estaba viviendo al interior del partido. Han mandado esta denuncia a la unidad de género del Tribunal Supremo Electoral, Claudio, que ha tardado casi 4 meses en hacer un informe, imagínate. Y así ha seguido avanzando el Congreso, mientras mi denuncia detenida. Cuando se ha hecho el Congreso, al día siguiente he impugnado, Claudio, hasta el día de hoy no se trata mi impugnación. Ha seguido avanzando el proceso. He pedido con requerimiento fiscal, Claudio, que el Tribunal Supremo responda por qué se ha avalado un Congreso con esas características de violencia. El Tribunal, a través del CIFDE, reconoce, Claudio, imagínate, reconoce que ha sido la delegada alterna del partido, la señora Sandra Hinojosa, la que les ha llevado a otro lugar, faltando minutos para el Congreso que estaba fijado en un lugar. Reconoce el CIFDE. Yo he presentado un memorial que se llama de prueba de reciente obtención, adjuntando ese requerimiento fiscal, Claudio, que no es un informe cualquiera, es un requerimiento fiscal. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Supremo? ¿Qué me responde? Me dice que sí está bien todo, pero que se ha aprobado, porque la violencia no es causal de nulidad de un Congreso, imagínate, atenidos a un reglamento de supervisión que tienen ellos allá en el Tribunal Supremo Electoral. Eso me ha dicho de propia palabra del secretario. Bueno, ¿tenemos algún inconveniente con la imagen? Es interesante lo que manifiesta la doctora Maciel Terrazas, quien ha señalado que fue de alguna forma engañada en lo que hace su participación para hacerse cargo del movimiento Tercer Sistema, en un evento democrático. Eso es lo que denuncia, y lo que denuncia y sorprende es que de este hecho conoce el CIFDE y el Tribunal Supremo Electoral. Sí, exactamente, ¿no? Lo hecho público es algo que tal vez no conocíamos muchos en este aspecto, ¿no? Y claramente indica en lo que se refiere a las cuotas de poder, dijo que es una dádiva, tal vez para nosotros que no nos estamos beneficiando en ninguna medida, porque los líderes de los partidos políticos se creen dueños y no permiten en ese sentido que la mujer pueda participar en ese sentido. Hemos perdido el contacto con la doctora Maciel Terrazas del Movimiento Tercer Sistema. Esperemos que vaya a reconectarse. ¿Ya lo tenemos nuevamente?
Bueno, si ya lo tenemos, adelante, doctora, se perdió la señal. Adelante. Sí, sí, Claudia. Muchas gracias. Como te decía, pese a haber presentado todas estas pruebas, ¿no? Se ha aprobado el Congreso. Y a mí, no sé, en un acto tal vez de descargar su conciencia, yo pienso, Claudio, el Tribunal Supremo deriva mi denuncia en el marco de la Ley 243 a la Fiscalía, ¿no? Pero simplemente agarran un informe y lo dejan en la Fiscalía y listo. No hay seguimiento, me han dejado completamente sola, no han acompañado absolutamente nada más, claro. Eso es lo que ha pasado en el Tribunal Supremo Electoral, en el caso de Maciel Terrazas Merino, con el problema de violencia política al interior de su propia organización, de la que es militante, es fundadora, Claudia. Ese es el problema que hemos tenido muy delicado dentro del movimiento Tercer Sistema. Lastimosamente, el partido, Claudio, está secuestrado por un grupo de personas que se arrogan su representación, se arrogan el derecho de representar al partido político, hablar a nombre de él, hacer propuestas, Claudio, hablar, creo que hoy van a pedir la paridad, imagínate, cuando han sido capaz toda esa estructura, que no es todo el movimiento Tercer Sistema, como digo, son unas pocas personas, ¿no?, que han violentado a Maciel Terrazas. ¿Por qué? Porque Maciel Terrazas simplemente quería competir, Claudio, quería ser una candidata más. En el Congreso a mí nadie me aseguraba que yo iba a ganar. Podía ganar cualquier otra persona, podía ganar legítimamente Félix Pazzi, pero yo no sé por qué el miedo, ¿no? Porque solamente lo entiendo así, miedo a que la Maciel compita, la Maciel se presente en ese evento. Y como te vuelvo a decir, la Maciel hubiera perdido, Claudio, probablemente, pero hubiera sido parte de la directiva. Tal vez ese era el temor por los, no sé, intereses tal vez personales que puedan tener, ¿no? Pero esa es la situación seria, Claudio, que lo he venido denunciando todo este tiempo y que a mí me da realmente, no sé, tengo hasta cierto miedo, y te soy honesta, ¿no?, de este proceder que tiene a veces el Tribunal Supremo Electoral en un tema tan delicado que es la violencia y que contrariamente, paradójicamente dice e invita a las mujeres a que seamos parte activa de la política. Eso es un poco la experiencia que te puedo comentar respecto a lo que me ha tocado vivir, Claudio. Bien, doctora, recordarles que estamos con la doctora Maciel Terrazas del Movimiento Tercer Sistema con el tema Mujer y Política. Nos comentó bastante, bueno, muy significativo lo que nos comentó, doctora, nos dio a conocer. Ahora, hablando a nivel general, doctora Maciel, hay discursos que se manejan respecto a la participación de la mujer en la política. Por ejemplo, si hacemos un recuento de cuántas mujeres presidentas han existido en el país. Estaba la señora Lidia Gayler y muy recientemente la señora Janine Áñez, quienes han presidido la presidencia del país. Y si hacemos esta evaluación de por qué tan pocas mujeres, ya usted su caso específico nos explicó, pero si hablamos a nivel general, se manejan discursos que las mujeres no son capaces para participar en el ámbito político, no son merecedoras en ese sentido, no merecen estar en puestos jerárquicos. No les interesa, son discursos que se manejan en este ámbito político fundamentalmente por los varones. ¿A qué nivel será o a qué grado será esto real cuando hacemos una evaluación de que hemos tenido solo 2 mujeres presidentas, por un lado, y por otro lado, actualmente se puede decir que estamos viendo 2 mujeres que quieren participar en lo que se refiere a las elecciones generales, la señora Vallivian y la señora Toribia Lero, quienes están con la intención de participar. Entonces, ¿cuán cierto será este discurso que se maneja? ¿Qué evaluación puede hacer, doctora, a nivel general, ya saliendo del caso particular suyo? Muchas gracias, compañera, por la pregunta. Fundamentalmente, el tema de la participación de la mujer, yo creo que choca y es de frente, porque esa es, creo, la experiencia que hemos vivido muchas mujeres en la política. Chocamos, ¿no?, con justamente estas políticas patriarcales del país, ¿no? El partido, la política, el accionar político siempre está vinculado a lo masculino, ¿no? Hoy día, por ejemplo, a lo que tú planteas, yo añadiría también todos los candidatos, incluyendo de oficialismo, de oposición, todos en su mayoría son mayores. Y
varones. Como tú has dicho, solamente hay 2 señoras que están ya oficializando su candidatura, son precandidatas, ¿no? Imagínate la proporción de solo 2 mujeres. Y con el argumento de que probablemente no somos merecedoras, no somos capaces, como tú has dicho, ¿por qué no podemos ser capaces? ¿No? Yo me imagino que esas 2 mujeres, por ejemplo, tienen una trayectoria amplia. Son personas de lucha, son personas en la medida de trabajar en la política, muy valientes, porque para trabajar en política una mujer tiene que ser muy valiente, porque tiene que saber que se está enfrentando, ¿no? No solo a personas, a dirigentes dentro de tu propio partido, sino que esto más bien responde a una estructura bien armada, diría yo, porque no hay otra explicación, por ejemplo, para el proceder del Tribunal Supremo Electoral. Y no soy yo la única. Hay varias mujeres dentro de otros partidos políticos que me dicen, pero así siempre funciona. Y eso es lo preocupante de decir, así siempre funciona. Porque ahí es donde a una la coartan. Y una no tiene esto que es fundamental, la oportunidad. No porque tú seas mujer o porque estás ahí en esa disputa y demás, ¿no es cierto? Ya vas a tener cierto reconocimiento o cierta ventaja. Lo que yo quisiera, en el fondo, y tal vez muchos me digan, no, estás pidiendo demasiado, como algunos ya me lo han dicho, es justamente la posibilidad de competir. ¿Por qué no podemos competir en igualdad de condiciones? Hoy día, por ejemplo, yo me sorprendo cuando el tribunal dice y llama a una reunión para blindar. Yo no entiendo por qué tiene que blindar. El Tribunal Supremo Electoral tiene sus propias atribuciones. Y si él quiere garantizar alguna situación de su accionar, que él vea las condiciones que pueda tener para hacerlo. Pero llamar a los partidos políticos, ¿no? A mí me parece un error garrafal. Cuando el Tribunal Supremo Electoral debía pedir a los partidos políticos que, por ejemplo, en su interior haya un amplio debate. Y no solamente aceptar, ¿no? Y decir, no, por unidad nacional va Samuel Doria Medina. Lo mismo. ¿Por qué después de una reflexión, de un análisis, de un debate, de una competencia sana dentro de un partido político, se elija a los mejores hombres y mujeres? Igual deberíamos hacer en todos los partidos políticos. Y no estar como, por ejemplo, en nuestro partido, y otra vez me remito a mi caso, de ofrecer la sigla, cuando estábamos construyendo el liderazgo dentro de nuestro partido. Y eso es lo que debería ser. Así las mujeres y los hombres también tendríamos la oportunidad de mostrarnos, de decir, esta es mi oferta, esta persona soy yo, ¿no? Tengo esta lucha, tengo esta propuesta, pero al interior de los partidos. Lo que el Tribunal Supremo ahora te está pidiendo es solamente que le presentes quién va a ser tu candidato. Eso no es trabajar en democracia, eso no es trabajar en oportunidad para hombres y mujeres nuevos de la política. Porque ya no podemos estar en otra elección con personas que ya están más de 30 años en política. Y mujeres que realmente son tan valientes que se están presentando, ¿no? Sin tener esa oportunidad cierta de poder llegar a la gente, de poder mostrar su capacidad, ¿no? Ese es un error fuerte que tenemos al interior del Tribunal Supremo Electoral, cuando este ente como supervisor, como ente rector, ¿no? de los procesos electorales y de la vida de los partidos políticos, debería estar alentando dentro de las organizaciones esta efectiva participación de, primero, jóvenes, el tema generacional, y el tema de las mujeres, que históricamente hemos sido excluidos de toda acción política, de toda decisión, especialmente acá en Bolivia. Doctora, ya para el final, estaríamos un poco abordando el tema de la violencia política, pero en este caso, mire, usted lo ha descrito muy bien, de una violencia institucional, porque estamos hablando del Tribunal Electoral, estamos hablando de otros niveles institucionales y también partidario, ¿no? Usted puede concluir de que evidentemente la violencia política no solamente es el que se da en las candidaturas o de pronto en lo que hace el hacer que las mujeres sean suplentes y después de suplentes reemplazarlas.
cree y considera que la violencia es institucional hacia las mujeres en política? Definitivamente, Claudio, es muy institucional, aparte de paritario, como tú dices, ¿no? Si tenemos un ente rector, que es toda una institución, y no solo una institución, es un órgano de gobierno independiente, y que tiene una de las tareas, ¿no es cierto?, supervisar el trabajo de los partidos políticos para que internamente tengamos una verdadera democracia dentro de los partidos. Entonces, si ese trabajo no lo cumple el Tribunal Supremo Electoral, evidentemente la violencia está pues ahí, al interior. Y la violencia se manifiesta fundamentalmente en los partidos políticos, Claudio, con la exclusión. Así es. Es mejor la exclusión. O sea, yo me veo afectado por la Maciel, en mi caso, ¿no? Yo tengo que excluirla. Y en otros casos es lo mismo, ¿no? Las mujeres no tenemos la representatividad que quisiéramos tener o el apoyo, pero ahí, si internamente en nuestras organizaciones no funciona, deberíamos tener la protección de esta institución más grande, porque el partido político también es una institución. Claro. Por algo tenemos estatuto, por algo tenemos principios, pero si esos principios están siendo vulnerados por tu actual directiva, por tu actual presidente, tú deberías tener esta instancia que es más independiente, que garantice la democracia, la paridad de hombres y mujeres, y no lo hace, Claudio. Por eso, el tema de la violencia política de las mujeres y de varones también, Claudio, de jóvenes, de varones que quieren incursionar en política sanamente. Hay muchos varones que quieren también hacerlo. Encuentra estas barreras no solo dentro del partido, sino a nivel ya más grande, a nivel del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué hace uno, Claudio? Cuando no encuentras cómo arreglar esta situación dentro de tu partido y dentro del Tribunal Supremo Electoral, pues recurres pues a la justicia ordinaria, como lo he hecho, Claudio. He recurrido al Tribunal Constitucional, en mi caso, para revertir esta situación de violencia. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral no me ha dado respuesta. Y ese es un problema estructural del Tribunal Supremo, cuando sale y dice, es que los candidatos recurren al Tribunal Constitucional, recurren a otro órgano, a otro poder del Estado, y me están violentando, no respetan mis plazos, estoy reclamando el tema de la preclusión. Claudio, ¿cómo quieres pedir algo si tú no estás actuando de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley? Evidentemente, ¿no ve? Ese es el problema del Tribunal Supremo Electoral, lastimosamente, Claudio. Así es, doctora, realmente es cierto lo que usted dice. De pronto el juez electoral, que debería resolver problemas electorales, se lava las manos y lo pasa al Ministerio Público. ¿Quién permite que haya injerencia de otros órganos de poder en el órgano electoral? Es el propio órgano electoral. Muchas gracias, doctora. Realmente ha sido un gusto conocerla y tocar este tema de cerca, que realmente tiene que marcar un antecedente para los fines que uno persigue, ¿no? Como es la participación de la mujer. Muchas gracias. En otro momento estaremos conversando. Un saludo muy grande, Claudio. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo grande a la valerosa ciudad del Alto, esa ciudad tan pujante, tan querida, Claudio. Y en otro momento, con todo gusto, estaremos conversando. Y tú bien lo has dicho, el Tribunal Supremo Electoral se busca solitos los problemas, Claudio. Así es. Un saludo. Muchas gracias, Claudio. Gracias, doctora. Y bueno, será hasta otra oportunidad.